Bueno, a mí me da mucha risa cuando dicen que el castellano está perseguido Sí, en bueno. Cataluña, porque Nos mira, está costando un poco hablarlo, ¿eh? Ahora. sí, tú notas que me cuesta. Nos está costando a los dos, a mí me cuesta mogollón. Yo soy de Santa Coloma y claro, no... Más que nada porque sabes que hay una cosa que en Cataluña que pasa y sigue pasando, que es que a los que parecemos un poco de fuera, se nos dirigen directamente en castellano. O sea, A mí me pasa, ¿eh? ¿A ti te pasa? A mí- Bueno, a mí hay pues no gente tienes por la- pinta de extranjero. Pues imagínate, o sea, si te pasa a ti. A mí hay gente por la calle que saben perfectamente quién soy y se les nota mogollón el acento catalán Ah, y bueno. me hablan en castellano. Pero tú porque hablas mucho castellano en los medios. No, pero fíjate la paradoja, ¿no? Que yo llevo batallando 30 años para que la gente me hable en catalán, Ya. porque hay una actitud de decir, bueno, si esta persona viene de fuera y no me entiende en catalán, pues voy a Sí, sí, facilitarle las cosas. O sea, es como una mezcla de identificación del extranjero con un radar que, claro, yo no me veo qué es lo que no me delata, qué es lo que me hace. O sea, tú lo verás perfectamente, pero yo no lo veo, ¿no? Y esa cosa de, yo al revés, yo reivindico que el catalán es un instrumento que en Cataluña te iguala, o sea, lo que habría sido muy discriminatorio y muy racista es que los que veníamos de la inmigración no hubiéramos tenido acceso al catalán. Y la única forma de garantizar ese acceso al catalán es a través de la inmersión. No sé, te acerca. Es que yo no entiendo por qué saber una lengua puede suponer un problema. No, problema. O sea, no entiendo. De hecho, lo que no entiendo tampoco es que no se considere eso un patrimonio propio desde otros sitios. O sea, ¿cómo puede ser que tengas cátedras en Estados Unidos donde puedes aprender catalán y no lo tengas en, no sé, en según qué ciudad española? Eso es demencial.